Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, David Parra. Gracias, Norman Navarro. Bienvenidos. Gracias, Katy. Sí, lo poco que queda. De eso estaban hablando, ¿eh? Estaban hablando de quién es mayor entre ellos. Yo no me incluí en la lista. Ellos quisieron decirse las edades. Conocemos y quién era, la línea que divide eso. Hay una línea aquí. Ustedes son los grandes aquí. Pero bueno, entonces cerramos este año con temas. Bueno, uno de ellos, sin duda, que no hubiéramos querido que ocurriera porque lamentablemente hay una tragedia que enluta al país. Hay un accidente lamentable del tren interoceánico allá en el sur. Bueno, y así otra tragedia que enlutó a Hermosillo, iniciando apenas el mes de noviembre. ¿Con quién empezamos de ustedes? Mira, ya dijo para acá. Vamos, ya David. Se dio la plaza, el maestro. Bueno, de hecho, David, viviendo. dijiste que tú eras el mayor y que te respetara. Yo creo que por eso te estás cediendo. Hay niveles. Hay niveles. Edad. No, la senectud tiene que tener privilegios. En el seguimiento del caso de Waldos, yo me pregunto si estamos ante un caso de justicia o de un ajusticiamiento. Porque, bueno, el gobierno del Estado, la Fiscalía, están en una presión permanente por parte de la sociedad civil y por el impacto del propio suceso, y eso les obliga a actuar no solamente de manera tan pronta como las circunstancias lo permitan, sino también con los cuidados que esto requiere para poder darle a la sociedad una respuesta como la que está solicitando. Y yo me planteo quién es el responsable o quién es el culpable si nos vamos hasta allá. Porque estas 25 imputaciones que se liberaron, hay que decirlo, primeramente a través de una filtración con el periodista Jorge Morales, y el aparatoso operativo de detenciones, pues habla de la necesidad de dar algún resultado. Aparentemente, pues fue de manera precipitada por lo que ocurrió después en la audiencia en donde se presentaron los implicados, y los cuales, pues incluso algunos de ellos que habían sido detenidos de una manera exagerada, así como en las películas aquellas de Elliot Ness, ¿no? Donde la necesidad del Estado es una visibilidad de que está actuando y que lo hace con todo el peso de la ley, para terminar en un fiasco. Y no digo yo, pues, que se trate de mantener a las personas que fueron detenidas en la cárcel, sino la manera como se hizo, y todavía peor el resultado que eso obtuvo ante el juez de control, que determinó pues que no ha lugar nadie en prisión y que quienes habían sido detenidos pues fueran liberados. Pero aquí, ¿quién es el culpable? El culpable, el único culpable a mi gusto, pues es el sistema que permite que, a pesar de la hiperregulación que tenemos en materia de seguridad, en materia de protección civil, sea posible que una tienda como Waldos y miles o decenas de miles tal vez de establecimientos en Sonora o en la ciudad de Hermosillo operen bajo circunstancias parecidas. Es decir, si quieres meter a alguien a la cárcel, pues mete al sistema, porque nadie está obligado a lo imposible. Y aquí las circunstancias bajo las cuales operan las autoridades en materia de protección civil es con escasez de recursos, es con escasez de personal, es con una eminente presencia política que limita a muchos de esos que deberían actuar a poder actuar. Porque es influyente el dueño, porque es muy rico, porque tiene amigos, por lo que ustedes gusten y manden. Todo eso son imposibilidades para la actuación, pero todavía peor. Es sabido que Protección Civil opera al mismo estilo que el resto de las secretarías del Estado, como botín de campaña. Cada 3 años o cada 6 años,
pues se cambia a las personas que están ahí cuando debería existir un servicio profesional de carrera y no improvisaciones de gente que tiene que subir una curva de aprendizaje que se la debe a alguien para estar ahí y para hacer su trabajo con la libertad que le permitan, cuando tiene que tener libertad plena, cuando tiene que tener facultades plenas, cuando tiene que tener preparación profesional para desempeñar el cargo, capacitación constante, permanente y sobre todo pues que no sean puestos peregrinos, y eso no está en tela de juicio de nadie. Aquí creo que quien se tiene que sentar en el banquillo de los acusados pues es el que niega los presupuestos, es el que asigna improvisados, es el que exige de sus subalternos obediencia que puede resultar en cosas como lo que nos ocurrió con la tienda Waldos aquí en Hermosillo y tantas otras tragedias como las que ocurren o han ocurrido a lo largo del tiempo, no solo en Hermosillo, no solo en Sonora, sino en todo el país. Es un problema sistémico y pensar en ir por culpables bajo esas situaciones es dejar de lado que tiene que haber en esa hiperregulación algo que también es determinante, porque nadie, ahora por el lado de los empresarios, está obligado a lo imposible. Tiene que haber gradualidad en la aplicación de la norma, y eso no existe para la ley. La ley es dura y se va de una manera completamente absurda generando estos escenarios y generando también presuntos culpables bajo esas circunstancias. Norman. Pues sí, la base, siento yo, de este problema es la impunidad y va a seguir siendo la impunidad. ¿Y dónde se refleja esa impunidad? Fíjate que yo lo vi muy gravísimo desde mi punto de vista. Todos los años que estuve de periodista, obviamente te dan la experiencia para saber que dentro del debido proceso judicial, las órdenes de aprehensión no deben de hacerse públicas mientras no se han ejecutado. Es algo muy grave. O sea, es avisarle a la otra persona, oye, ampárate porque hay una orden de aprehensión de un juez. Es violar el debido proceso y que la persona que está imputada puede alegar que por haberse hecho público esa situación, el proceso se puede caer. Y esa es la parte grave, que hay impunidad hasta en los periodistas. Es muy grave la impunidad que producen los periodistas. Obviamente no es la primera vez que acuso que los periodistas son delincuentes, que los periodistas se comportan cometiendo delitos, y no lo voy a dejar de decir. La primera vez que yo publiqué algo de un periodista cometiendo un delito o cometiendo un cohecho, mucha gente se me fue encima. No importa. Lo importante es que no exista impunidad de parte de los periodistas, porque ahí es donde comienza la impunidad de los funcionarios, ahí es donde empieza la impunidad de los empresarios, ahí empieza la impunidad de los policías, de los ministerios públicos, de los jueces, con los mismos periodistas que deben de denunciar que hay violaciones a la ley y que ellos mismos la están violando. Esa parte es muy grave. Yo la vi y dije, wow, esto obviamente ya estaba arreglado para que se hiciera público y se pudieran caer esas órdenes de aprehensión y se pudiera caer todo el proceso sin importar los muertos y los lesionados y los daños que se produjeron en ese evento. Es muy grave esa impunidad, porque es donde comienza la impunidad del resto de toda la sociedad. Eso es lo que yo les rescataría de ese proceso legal, que se supone que todavía está en proceso, todavía no se ha dictaminado bien a bien quién se queda adentro de la cárcel y quién no, pero al haberse hecho público las órdenes de aprehensión antes de que se ejecutaran, ahí comienza a haber un problema legal muy grave, y te aseguro que ningún periodista va a tocar la cárcel, porque así es este país. La impunidad comienza en la prensa. De lo que decía hace un momento David Parra al referirse a
al origen de lo ocurrido, habla de un sistema y de pues de omisiones, de cosas que se dejan de hacer porque o no hay un presupuesto o no hay personas profesionales capacitadas para tal, y prácticamente entiendo lo que decía David, pues se les manda a hacer un trabajo, dice, sin el respaldo que debieran tener para la función que les corresponde. ¿Estaría ocurriendo lo mismo en el tema del tren interoceánico? ¿Hay un origen es similar? muy parecido, aunque me gustaría hacer Sí. una pequeña observación. Yo creo que hay un dicho que dice, no peca tanto el que... Tanto peca el que mata a la vaca como el que le amarra las patas, ¿no? Yo creo que el periodista al que le cae una información o al que lo contratan para que difunda una información, pues simplemente está haciendo su trabajo. Al periodista no le toca cuidar el debido proceso, al periodista le toca procesar información y hacerla pública. Aquí hubo una filtración, creo que estarán de acuerdo con eso, una filtración directa desde la propia Fiscalía que tenía un propósito, pero en este caso concreto por lo menos, yo no veo una actitud punitiva por parte del periodista, veo una que hizo su trabajo bajo la circunstancia que sea por conveniencia, porque le pagaron o porque le llegó el tip. Todo eso puede ser, pero en ningún momento creo yo que al periodista le toca cuidar lo que le toca cuidar o resguardar a la autoridad. En este caso creo que así lo vería. Y otra cosa, otro de los implicados que no vimos en este proceso, en este procedimiento, perdón, fue a la Comisión Federal. La norma oficial 001 lo vincula. ¿Por qué? Porque pues es quien va y conecta a fin de cuentas, pues se puede escudar en que la unidad de verificación, que también depende de la CRE y que la CRE tampoco está mencionada aquí en la carpeta, porque es la responsable de ese verificador que dio la autorización, pero Comisión Federal como entidad pública y como entidad responsable nunca debió conectar ese transformador que violaba la norma oficial 001. Y bueno, sistémico, sí, es un asunto sistémico porque si nos vamos a tragedias similares que han ocurrido en los años recientes, la constante es la misma: ABC, Repsamen, Línea 12, tragedia que me pongas, termina en lo mismo, en una sopa Maruchan. ¿Qué es lo que hay que esperar de eso? Aquí lo dijo, de hecho, el presidente de la Barra de Abogados, ¿no? José Manuel Ávila. Dijo, ¿para cuánto tiempo va a dar este caso? Pues por lo menos unos 15 años. El caso de Waldos. De Waldos. Lo mismo le puedes aplicar a ABC. ¿Cuántos lleva? Lleva como 12 años, 11, algo así. Y de esperarse lo que va a ocurrir con esta, ahí está también lo de la pipa que estalló en la Ciudad de México por un bache y todos los enredos que vinieron después. Definitivamente es el procedimiento usual que lleva el sistema. Aquí no tenemos un sistema de justicia o no tenemos un Estado de derecho que garantice el derecho de las personas a ser sujetos de justicia, o que responsabilice, que lleve a las últimas consecuencias este tipo de cosas. El ofrecimiento que le hicieron a las familias, creo que también es algo bastante deplorable, decir que con 30,000 pesos para los gastos, ¿no? Los primeros gastos. Por otro lado, tiran dinero en cualquier movilización que hacen al Zócalo, tiran millones y millones y millones de pesos, cientos, si no es que miles de millones de pesos, para ir a aplaudirle a la presidenta. Digo, escatimar, darle un apoyo suficiente y una reparación de daño del tamaño de la tragedia a la gente ante esos excesos en que incurre el gobierno, esos dispendios, regalarle barcos y barcos y barcos de petróleo a Cuba. Entiendo que hay una política de solidaridad, pero primero tu casa, y en tu casa hay muchas necesidades. Asómate a cualquier clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y por último no podía saberse, claro que sí, hubo reportajes, señalamientos mexicanos contra
la corrupción y la impunidad, hizo público todo lo que había en torno al uso de vías con trenes que no correspondían. Ahí están el informe que ellos presentaron. La Auditoría Superior de la Federación encontró muchas anomalías y las hizo públicas, y expertos nacionales e internacionales coincidieron en que esto iba a ocurrir, además de los audios que filtró Latinos, donde los socios de Andy López y el otro Bobby López Beltrán, hijos de López Obrador, pues estaban en una especie de plática de lo que iba a ocurrir, riéndose a carcajadas. Gracias. 16 años hace de ABC, ya sé que las 16. cuentas, 16 años. Aclarando, Norman, en el tramo poco Z, tiempo que nos queda. ¿En tramos qué? El tramo Z, donde fue El tramo Z, sí. ya estaba construido, ¿no? No sé. Una no vía construido. que data de 1906, si mal no Así recuerdo. es una vía antigua, pero yo sería de la idea de esperar para ver cuál es la investigación. Obviamente ya habían recorrido esa vía otros trenes, obviamente pudo haber existido otro tipo de condición o de situación, entonces es importante esperar la investigación para saber el resultado final de cómo ocurrió el accidente, muy lamentable, una tragedia muy lamentable. En otros tipos de tragedia de este tipo no me había tocado que los presidentes fueran al lugar a visitar en los hospitales a la gente que está lastimada, que fueran y estuvieran con los deudos. No. Tú te vas a presidentes como Calderón, te vas a presidentes como Fox, te vas a presidentes anteriores. Creo que López Obrador. Bueno, pero sí, más allá de la visita, que yo recuerde, sí ha estás- habido presidentes sí. que han estado en la tragedia, que mi memoria en este momento no me por lo ejemplo, permita. que Miguel de la López Madrid, Obrador, por hasta donde ejemplo, yo me acuerdo. Sí, López Sí. Obrador, sí. Pero ¿te acuerdas de Miguel de la Madrid cuando el temblor del 85 bueno. ni siquiera salió? Pero Ni de esta siquiera- tragedia, eso es lo que hay que destacar, que fue la No, presidenta de esta y que no tragedia, fue lo... no. Eso ya pasó, De esta Miguel de la tragedia- Madrid, de hace esta muchos tragedia años. No, lo que hay que destacar, número uno, es que obviamente sacan información que ya fue desmentida por un ingeniero en vías férreas en Inglaterra, que les dijo, yo no di declaraciones sobre ese tramo. Yo hablé de otro tren y de otras condiciones y otras situaciones. Ya fue aclarado. Y es curioso, fíjate, porque ahorita que pasó el accidente en Nogales, con el vagón que se quedó en descontrol, y que gracias a Jesús, uno de los muchachos que sabía dónde cambiar la vía para la espuela, para mandar ese vagón antes de que destrozara la entrada a Estados Unidos, desvió la vía principal para que el vagón se fuera a una espuela que es vía muerta y que está diseñada para frenar precisamente trenes o vagones en descontrol. Es un sistema que tiene muchísimo tiempo funcionando así, no nada más aquí en México, sino en otras partes Otro del mundo. Jesús salvando el día, ¿no? Como Jesús García. Como Jesús García. Sí, sí, era Jesús. Jesús. Sí. Jesús fue el muchacho Nogales que cambió la vía para que no se produjera una catástrofe peor. Entonces, son de esas partes de las historias que hay que rescatar, que son muy valiosas, esperar a ver cuál es el resultado del accidente en el tren interoceánico para poder opinar. Pero yo vi que la andanada derechista se le fue encima a la presidenta, el presidente del Y PRI con justa pidió razón, que se ¿eh? acabara las obras ferroviarias, pero acá en el caso de Ferromex nadie va a pedir que Germán Larrea, el dueño de Ferromex y de Grupo México, se presente a decir, ocurrió esto. No podemos ahí no lo confiar tocan. en una investigación hecha por el mismo responsable de este servicio, digámoslo así. Y la presidenta rechazó que deba ser un grupo investigador externo al gobierno. Así debería ser, porque no podemos confiar en los informes de gobierno. Para que sea más claro, más objetivo Creíble. y creíble, dices, habría que ser no solo desde dentro, sino que también venga desde fuera Y que alguien haya a hacer transparencia, si hay que refutar la transparencia algo, bueno. en la investigación. Exactamente, sí, porque de otra manera, pues, Bien.
no te puedes tú autoinvestigar. Esa campanita quiere decir que ya nos tenemos que ir. Feliz año para todos. Muy próspero 2006 para todos. Gracias a ustedes por este apoyo durante 2025 y desde luego feliz año también y el Y con agradecimiento. mucho gusto.